Muy buenas tardes, maestras y maestros. Como cada martes nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio, un espacio que hemos creado para ustedes, para la reflexión y profundización de diversos temas que vamos advirtiendo que les son necesarios para entender, para profundizar, para transformar, sobre todo las prácticas desde las escuelas, las prácticas desde el aula. Y este mes, el mes de junio, lo hemos dedicado a pensar, a profundizar sobre el tema de la evaluación. Qué importante para que durante todo el año vayamos aplicando, vayamos acompañando a nuestros estudiantes en esta observación que ellos mismos deben de realizar sobre su propio aprendizaje. Ese es una de las finalidades más importantes de cualquier intento, de cualquier ejercicio de evaluación, que a partir de la retroalimentación que da el maestro a nivel grupal, a nivel de equipo o a nivel individual, los chicos, las chicas, nuestros estudiantes aprendan a mirar su propio aprendizaje. No tiene nada que ver, y ese ha sido uno de los grandes errores, de las grandes fallas del uso de la evaluación con premios, con reconocimientos, con eventos de entrega de diplomas, que lo que han hecho es cargarle una enorme cantidad de emociones, como ya se está investigando, al tema de la evaluación. Por eso cada vez que alguien nos dice nos van a evaluar o tenemos que presentar un examen o nos van a aplicar un guión de observación o algún otro instrumento que hable de nosotros mismos, siempre entramos un poco en este nervio, a veces en esta desconfianza, a veces en este estrés. Y es justo lo que estamos tratando de pensar, sobre todo que el fin de ciclo escolar, pues en algunas semanas ya se avecina, y con ello, pues los padres de familia tendrán que estar informados de cómo evolucionó el trabajo de sus hijos, qué pueden hacer en el periodo vacacional, qué se necesita ir complementando como parte de este proceso de evaluación formativa e integral. Y hoy vamos a tratar un gran tema porque hay una enorme cantidad de ideas, a veces positivas, a veces no tanto, a veces hay polémica en el uso de los exámenes. Ustedes saben, maestros y maestras, que el tipo de exámenes ha venido evolucionando muchísimo, y bueno, pues vamos a escuchar en voz de un experto, el doctor Óscar Vázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. De veras, doctor, le agradecemos muchísimo que acompañe hoy a las maestras y maestros que nos acompañan de diferentes entidades. Estas plataformas, estas maneras técnicas, tecnológicas que ahora tenemos, nos permiten contactar con muchos maestros y maestras del país, por lo que no se les olvide por decirnos aquí en el chat de qué entidad nos acompañan para que cuando el doctor termine su presentación le podamos informar, así como plantear sus preguntas y reflexiones. Pero déjenme decirles quién es el doctor Óscar Vázquez Rodríguez. Él es doctorando en la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Psicología por la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación docente y la formación profesional, así como el estudio de políticas de evaluación en el sector educativo. Ha participado como dictaminador de artículos en revistas indexadas y de libros para editoriales universitarias.
Asimismo, ha colaborado como investigador en diversos proyectos de evaluación educativa desarrollados en la Universidad Autónoma de Baja California y también en otra de sus casas mater, como es la Universidad Autónoma de México. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy y pues le escuchamos el fin de los exámenes o su transformación. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejo en el uso de la voz. Gracias, muchas gracias, doctora Patricia, por la invitación. Gracias al grupo Loga por la gestión de los martes, ¿no? Con el grupo Loga. Y a todos ustedes, un saludo. Espero les sea útil la presentación que vamos a tratar hoy. Yo cuando leí el título de la presentación dije, bueno, spoiler, el fin no. Sí, seguramente es sobre la transformación. Y bueno, intentar, digamos, argumentar el por qué o hacia dónde tendría que ir esa transformación de los exámenes, ¿no? Un instrumento que carga con un estigma pesado, ¿no? Para diferentes personas, estudiantes, docentes, incluso como investigador, ¿no? Uno se enfrenta a ese tipo de instrumento y bueno, vamos a tratar de, aprovechar el momentum en el que vivimos, ¿no? Los cambios en ciertas políticas, ciertos planes de estudios, la universidad, la escuela, el auge de la IA, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para asegurar una dirección, pues positiva, ¿no? Del examen, un instrumento que ahorita vamos a ver y como seguramente ustedes tendrán claro, es un instrumento que está presente y ha estado presente por temas de operatividad, ¿no? Es un instrumento relativamente económico en términos de gestión y aplicación y en contraste a otros métodos como observación, como portafolios que requieren mayor tiempo y que en ocasiones está poco articulado con los tiempos que tienen, ¿no? Del semestre o del ciclo escolar. Entonces, voy a hablar un poco de mi experiencia en el diseño y aplicación de estos exámenes, sobre todo a gran escala, en nivel superior, pero creo que hay puntos que tocan y que creo que pueden aplicarse en otros niveles educativos, ¿no? Digamos que juegan otra lógica, hay otro tipo de gestión, hay otro tipo de reglas, pero bueno, el instrumento sigue en principio, sigue siendo de la misma naturaleza. Uh-huh. Entonces, Laura, le voy a pedir si por favor pone la presentación. Gracias, Laura. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, entonces voy a empezar con un punto como para que todos estemos en sintonía, ¿no? Hacer esta distinción entre lo que es la evaluación y un instrumento de medición, ¿no? Que en ocasiones, incluso cuando uno lee literatura especializada, lo utilizan como sinónimo y no necesariamente, ¿no? O sea, sí tiene implicaciones distintas y hay que, como, no tener un piso en común. Después voy a hablar, como les mencioné, experiencias de cómo un examen eh, que, digamos, tiene un mismo esquema, ¿no? Tiene un objetivo y propósitos en diferentes momentos, ¿no? Ingreso, seguimiento y egreso de educación superior. Algunos retos y factores que inciden en su calidad, ¿no? Como algunos tips que he visto que funcionan, escenarios a los que me he enfrentado y cómo lo hemos resuelto. Y bueno, por último, justo como argumentar hacia dónde tendrá que ir esa transformación, ¿no? No solamente decir que, bueno, sí se transforma, no es el fin, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, cuando hablamos de evaluación estamos hablando de un proceso mucho más amplio, ¿no? En pocas palabras, con diferentes componentes. Uno de ellos es el instrumento que se emplea o se usa para obtener información y dirigir o sustentar una toma de decisiones. Esa toma de decisiones puede ser justo ingreso, acreditado o no acreditado, ¿no? Tiene cierto dominio o no tiene cierto dominio, pero vamos, la evaluación es un proceso mucho más amplio y complejo, ¿no? Implica definir qué evaluar, ¿no? Estamos hablando del constructo de evaluación,
ya sea el dominio de tal competencia, sea que domina o que cumplió con ciertos criterios, que se desempeña de cierta manera. Puede ser aprendizaje de matemáticas, lectura, o más complejo, o bueno, en otros niveles estamos hablando de álgebra lineal, o estamos hablando de, bueno, evaluación del primer semestre, ¿no? Y toda la tira de materias que contienen. También el cómo evaluar, que ahí se responde con la selección del instrumento de medición que vas a emplear. ¿Para qué evaluar? Aquí es clave. Hay tres usos, ¿no? Clásicos: el diagnóstico, ajá, que se realiza en un primer momento como para ver, para sondear cómo está el desempeño. El formativo, que bien lo comentó la doctora Patricia, estamos en un momento en que hay un énfasis sobre ese tipo de evaluaciones, que trata de, bueno, brindar retroalimentación de calidad para mejorar el desempeño o mejorar el aprendizaje, ¿no? Y el sumativo, que tiene bastante, igual que el instrumento, tiene bastante estigma por un abuso, ¿no? De un uso dirigido a la rendición de cuentas, a condicionarlos a ciertos estímulos, y que de alguna manera ese uso y la evaluación en realidad, pues también tiene un uso estructural y político. Es decir, de alguna manera dicta cómo uno tiene que desempeñarse, cómo la carrera docente o la carrera del investigador tiene que llevarse o dirigirse, ya sea que apuntar, ya sea que no, y de alguna manera, bueno, marca una agenda, ¿no? Y bueno, otra pregunta que creo que también es clave es bajo qué condiciones se evalúa, ¿no? Es decir, no es lo mismo evaluar estudiantes en ciertas condiciones, en cierto estado, y que cierta universidad tenga la infraestructura y recursos, y está hablando de tecnología, bases de datos, para poder llevar exámenes a gran escala de manera eficiente, a una universidad que a lo mejor con recursos más limitados, que tiene que enfrentar otros retos para poder hacer una evaluación, digamos, más sofisticada. Entonces puede operar a nivel local, lo conocemos en el aula, y a nivel a gran escala, que son los exámenes de ingreso, egreso, seguimiento, ¿no? Y bueno, utiliza, o se espera que se utilice en realidad, múltiples evidencias. Esto es hacer uso, y lo vamos a ver, lo voy a estar repitiendo a lo largo de la presentación, evitar que la toma de decisiones se base en un solo instrumento o la información que un solo instrumento te da, ¿no? Bueno, entonces la evaluación es este proceso amplio, ¿no? Que te da información para una toma de decisión, ya sea diagnóstica, formativa o sumativa. El instrumento de medición, estamos hablando en realidad del dispositivo que empleamos para recolectar información. En este caso vamos a hablar del examen. Entonces es un componente de la evaluación, pero no su totalidad. Entonces es muy distinto decir voy a medir, ¿no?, un aprendizaje a evaluar un aprendizaje. Medir el aprendizaje solo te va a dar la distancia entre lo que el sustentante domina y lo que tienes en tu instrumento como constructo, ¿no? Listo. Ahora la evaluación tendría que entonces decir, bueno, esta es la distancia del estudiante respecto a lo que quiero evaluar, o al constructo de interés. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿No? O sea, hacia qué audiencia voy a dirigir la información, eso que implica, ¿no? ¿Qué actividades puedo brindar para que aumente, o sea, se potencialice su aprendizaje? Bueno, entonces, su función esencial es sistematizar datos, ¿no? Sea examen, sea rúbrica, sea portafolios. La clave es traducir el conocimiento en algo observable y medible. Y bueno, pues el examen es uno de ellos. Siguiente, por favor, Laura. Gracias. Entonces, los puntos que van ahí en realidad son ventajas que todos conocemos sobre el examen, y por qué es tan utilizado. Prácticamente tiene que ver con la larga tradición psicométrica que ya lo respalda. Estamos hablando de confiabilidad, validez tradicional, argumentativa. eh, Hay una gran tradición estadística que lo que sustenta y que ya señala y te dice cómo, bueno, plantea alineamientos de cómo diseñar eh, un examen de manera rigurosa, sistemática, robusta, ¿no? Y bueno, que también es, como les mencionaba, relativamente económico, ¿no? Permite como
un solo instrumento aplicarse a varias personas, relativamente estandarizado, este, para la institución es pues una ventaja, ¿no? Sobre todo, y hablando en particular de educación superior, sobre todo en tiempos donde el recurso es limitado, ¿no? Y bueno, pues tiene un sustento de que los datos y los resultados que arroje son legítimos, ¿no? O sea, realmente te dicen si el alumno tiene los conocimientos necesarios para ingresar o la trayectoria está relativamente estable y que, bueno, hablando de egreso, tiene como los conocimientos de un profesional iniciado, ¿no? Um, bueno, imparcialidad, pues sí, podemos hablar, les digo, tiene una base muy sólida en términos de estadística, ¿no? Entonces, no, digamos, los ítems, los reactivos y las pruebas, el pilotaje, todo eso apunta o se realiza justo para evitar que la interpretación sea tan abierta, ¿no? Entonces, uno hace puntos de corte y, bueno, los alumnos con tal puntaje que caen en tal área, ya hay una interpretación preestablecida, ¿no? A eso se refiere más que nada. Entonces, esas son las ventajas del examen, ¿no? Y del por qué se seguirá ampliando. Uh-huh. Siguiente, Laura, por favor. Ahora, también tiene limitaciones que, que generalmente no son tomadas en cuenta, sobre todo el primer punto, ¿no? O sea, cuando uno hace un examen, tiene que tener bien presente que no puede abordar todas las dimensiones ni competencias que un estudiante aprende a lo largo de su trayectoria escolar, ¿no? Hay competencias que van a ser capturadas de mejor manera por otro instrumento. Entonces, en varias ocasiones, y uno de los problemas que generalmente nos topamos es el querer saturar o depositar expectativas muy altas al examen, ¿no? O test, o creo que en ocasiones lo utilizan como prueba objetiva, que no estoy tan de acuerdo con el término, pero bueno, le otorgan unas expectativas enormes, como si el examen pudiera capturar todo todo el continuo del aprendizaje, pues, y no necesariamente. Entonces, tener bien claro eh, qué aprendizajes, qué habilidades, qué conocimientos son susceptibles de medición por un examen es el 90% del trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener bien presentes esa limitante, ¿no? Que es natural del propio instrumento, pues, no es falta de capacidad o de avance tecnológico, ¿no? Es natural, ¿no? El diseño de reactivos, ¿no? Pues, siguiendo los estándares de calidad, es un trabajo, lo voy a estar repitiendo a lo largo de la presentación, es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí de manera colaborativa. Ujú. Entonces, y con los docentes con que he trabajado, siempre es esta idea de ustedes son los expertos en materia, conocen el contenido, saben enseñarlo, conocen a sus estudiantes, digamos, nuestro trabajo es acompañarlos y lograr traducir todo ese conocimiento que tienen y esa experiencia en un examen, ¿no? Un examen situado, ¿no? Es decir, contextualizado, que utilice el lenguaje que utilizan sus estudiantes, que esté preguntando cosas que genuinamente son atendidos en las aulas, ¿no? Pero bueno, entonces eso implica un trabajo y una coordinación, pues sí, algo pues intensa, ¿no? Y bueno, otras desventajas o limitaciones son justo los usos inadecuados de sus resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hace poco estaba hablando con una compañera y mencionaba que ella estaba en contra del examen, ¿no? Porque, oye, ¿cómo dices que tal niño es mejor que niño B? Y le dije, es que ahí estaríamos hablando entonces de un mal uso, pues, ¿no? Porque el instrumento en estricto sentido no te está diciendo quién es mejor que quién, ¿no? El instrumento te está diciendo, ese es el resultado que obtuvo, ¿no? Según la distancia a tu constructo, ¿no? Así, a lo que tú definiste como competencia lectora. Eso es lo que te dice el instrumento. Entonces sí hay que evitar interpretaciones que a lo mejor
distorsionan, ¿no? Ahí medio perverso el resultado del instrumento. Ujú. Y es un punto que quisiera tocar, pero ya al final, sobre justo digamos, nosotros, pues, o sea, ser más responsables en la interpretación que le damos a los resultados. Ujú. Bueno, siguiente, Laura, por favor. Gracias. Entonces, ya quedó claro, el examen es uno de los tantos instrumentos, tiene ventajas, sobre todo en temas de eficiencia, y desventajas en el sentido de que es algo restringido al momento de querer evaluar competencias algo más complejas. Ujú. Entonces nosotros, eh, más bien he trabajado en tres exámenes, ¿no? Que son aplicados en tres momentos distintos. El primero tiene que ver con el ingreso de educación superior, ¿no? Entonces, más allá de lo técnico, que voy a tocar poco en esta presentación, digamos, como en temas estadísticos o de cómo se formula el reactivo y todo esto, quisiera compartirles más sobre otros retos que hay que no necesariamente están en la literatura sobre el diseño de instrumentos, porque eso está más contemplado justo a lo técnico. Esto es más sobre al día, cómo te enfrentas a elaborar un examen, sobre todo de alto impacto, ¿no? Porque al final del día el examen de ingreso decide si ingresas o no. Y bueno, espero les sea de utilidad. Entonces, cuando trabajamos en el examen de ingreso de la universidad de UABC, colaboro con ellos, pues. Y este es el tercer año que aplicamos aquí en Ciudad de México, por cierto. Eh, pues hay cuatro puntos que yo quisiera compartirles. El primero es reconocer cuando diseñamos los reactivos y todo, contemplamos las características de los estudiantes. Es decir, en el mismo estado, los municipios tienen sus particularidades, los muchachos y muchachas de cada, en educación superior tienen sus características de cómo aprenden, de qué están aprendiendo. Hay una variedad, estamos hablando de, uy, no recuerdo, eran como veintitantos subsistemas de educación media superior, cada una formando a estudiantes de una manera en particular. Y bueno, al momento de plantear un examen estandarizado para todos ellos, es clave tener en cuenta y reconocer el plan de estudio de cada subsistema, y de qué municipio vienen los muchachos. Entonces, esa es una. Dos, el trabajo colaborativo, lo mencionaba al inicio, nosotros nos acercamos mucho con los profesores de educación básica. ¿Por qué? Porque justo ellos han estado acompañando y formando a los estudiantes previo a la universidad, ¿no? Entonces, saber qué se esperaría que un estudiante egresado de prepa tendría que estar dominando. Y nuestro trabajo también es decir, bueno, ¿qué esperamos o cuál es como el desempeño que esperamos de alguien que está ingresando a la universidad? Entonces, ese puente, ¿no? Esa conexión. Y más allá de lo técnico, les digo, de cómo formular reactivos y todo, los verdaderos retos y las sesiones de trabajo giran en torno a establecer un lenguaje común entre, vamos a hablar, el equipo responsable de los exámenes y los docentes y otros especialistas que invitamos también, ¿no? En temas de pensamiento matemático, lectura, redacción, ¿no? Ahora, otro punto también clave es el apoyo institucional. Esto no se puede hacer sin un interés inicial de una institución, o de un centro escolar por, digamos, reforzar esta actividad, ¿no? Que es el diseño y desarrollo de exámenes. Uh-huh. Y bueno, la calidad del instrumento. Me gustaría señalar que es un equipo amplio, ¿no? Es un trabajo que le dedicamos bastantes meses, año tras año, ¿no? Para justo resguardar temas de validez y confiabilidad. ¿Por qué? Por lo mismo de que es un examen de alto impacto a gran escala y que fija si un estudiante o no entra, es nuestra responsabilidad que técnicamente el examen sea sólido, ¿no? Y robusto. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida en que nosotros hacemos bien ese trabajo, eh,
le damos una oportunidad a todos los estudiantes, reconociendo sus diferencias, a acceder, ¿no?, a la educación superior. Ujú. Siguiente, Laura, por favor. Ahí, la de atrás. Gracias. Ahora, la lógica cambia, ¿no?, al momento de hablar de un examen que aplicamos particularmente, o suele suceder como en segundo o tercer semestre, que son evaluaciones de seguimiento. Y el objetivo de este examen es identificar, o bueno, monitorear el desempeño en asignaturas con altos índices de reprobación, ¿no? Y brindar información sobre eso y que se puedan establecer estrategias que se han hecho. Y es un punto que también hay que tratar al final, sobre el examen te brinda esa información válida, confiable, ¿no? Y tú haces la inferencia, haces una evaluación, pero sí o sí tiene que estar acompañada de otras estrategias institucionales para poder tener un impacto en el estudiante. En este caso, esos exámenes los aplicamos y los resultados, o a partir de ellos, se han establecido cursos adicionales, se han organizado grupos de estudiantes para atender ciertas temáticas. ¿Por qué? Porque el examen nos da este tipo de datos tan finos, ¿no? Sabemos o podemos identificar qué contenido del plan de trabajo de la asignatura es donde están batallando más y enfocarnos en eso, ¿no? Bueno, pero voy a eso, va acompañado de otras áreas que también se involucran, ¿no? Y la información ahí entonces es útil para mejorar al estudiante, ¿no? Entonces aquí puntos claves que quisiera señalar es uno, la alineación curricular, o sea, no podemos alejarnos ni apegarnos tanto a lo mejor la literatura especializada o académica cuando en el aula se maneja conforme o se está enseñando conforme a un programa particular. Y también algo interesante que pasa ahí es cómo un mismo programa de estudio en un aula se ve o se maneja de distintas maneras según el docente y la facultad o entidad en la que se encuentre. Entonces, una vez hicimos un examen para la asignatura que se llamaba programación, ¿no? Entonces, ciertas sedes enseñaban programación de una manera y otras sedes de otra, ¿no? Entonces, para hacer un examen estandarizado hay que hablar de eso, se discute, se encuentran puntos en comunes y a partir de ahí se hace el examen. Y un comentario que se me hacía mucho en ese momento era que íbamos a dejar temas afuera, ¿no? Había maestros que decían, oye, pues el tema que yo manejo así, pues, no lo va a capturar. Y le repetía y volvía al punto de las limitaciones del examen, era no depositar expectativas altas a un examen, ¿no? O sea, altas en sentido irreales, pues. Oye, no hay manera, no es viable hacer 2, 3 exámenes para atender tales particularidades. Vamos a atender puntos clave, contenidos centrales o contenidos que justo ellos como docentes tienen identificado que sus alumnos batallan más. Entonces, justo el trabajo con los docentes es y será clave. En realidad, ellos son los expertos en materia. Les repito, nosotros en todo caso es acompañarlos y entre los dos llegar a traducir todo eso en un set de ítems, ¿no? Para poder informar sobre el avance del estudiante. Ujú. Entonces, bueno, consejo práctico, involucrar a los docentes desde la definición de aprendizaje esperados, ¿no? El constructo de medición, y no solo en la revisión de reactivos, porque generalmente luego pasaba que se le pedía su ayuda solo para revisar si, digamos, la tarea del reactivo que solicitábamos, ¿no? Y había, o sea, y había un truco ahí, o sea, ahí caíamos como en un tipo de vicio, ¿no? Porque el reactivo por sí solo, pues se sostenía, ¿no? Es decir, pues sí, sí enseño matemáticas, pero ya contrastarlo con el plan de trabajo, con el plan de estudio, con las habilidades que el docente te ha identificado, que se manifiestan, entonces ya no cuadraba tanto, ¿no? Y de ahí que empezamos desde
primer paso en el diseño de exámenes, involucrar a los docentes. Ujú. Siguiente, Laura, por favor. Gracias. Ahora, cuando trabajamos en el de egreso, eh, ahí yo creo que tiene que ver mucho con el uso de los resultados, ¿no? Y lo que les decía hace ratito, cómo el dato o el resultado tiene poco impacto si no es acompañado por otras áreas y por otras estrategias que mejoren al estudiante. Entonces, uno de los retos que aquí teníamos y que tuvimos, que tenemos es qué hacer con esos resultados. ¿Por qué? Porque la normativa o el estatuto de ciertas universidades, de entrada, tiene otras vías de titulación. Segundo, en ocasiones solo es requisito presentar el examen y no necesariamente tener un resultado, ¿no? Específico, ya sea satisfactorio o aprobado, todo eso. Entonces, si no se articula con la normativa y la gestión universitaria, o escolar, pues, el uso del resultado, pues, queda, digamos, sin peso o queda, por la libre, ¿no? Y ya es un trabajo que se le invierte todo para que el resultado como que pues, quede un poco omitido. Ujú. Uno de los temas ahí también fue clave, era la cohesión del cuerpo académico, trabajar con varias personas, seguramente lo tienen presente, implica otro tipo de competencias, implica comunicación, liderazgo, resolución de problemas, y esto lo menciono porque todos estos aspectos influyen en la calidad del examen, ¿no? De los reactivos y por tanto de la información que te va a brindar. Y si desde ahí empieza a fallar, no lo va a salvar esta parte técnica, ¿no? O estadística, como quieran mencionar. No la va a salvar porque al momento de pilotearlo, al momento de incorporarlo a la práctica ya cotidiana de una institución o de un centro escolar, el examen, lo más seguro es que se use para otros fines que no necesariamente fueron diseñados. Ujú. Entonces, creo que ese tipo de retos habría que estar muy, muy atentos porque son los que más trabajo cuestan resolver. Ujú. Siguiente diapositiva, Laura. Gracias. Entonces, aquí solo como para hacer un contraste de cómo el examen está en diferentes escenarios, no necesariamente los educativos, pero que comparten una misma línea, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con INEGI hace unos 2 años, y en ese momento lo que estábamos haciendo era el examen que utilizan para la asignación de plazas, ¿no? O sea, selección de personal, pocas palabras. Y los retos y las resistencias y digamos, el mensaje que dábamos era similar, o sea, era trabajar, de entrada, el trabajo colaborativo con otros expertos es clave, ¿no? Este, dos, eh, que el examen era solo un instrumento más de otros cuatro que aplicaban. Ujú. Entonces, yo entiendo que en ese momento, pues era un proceso de selección, eran relativamente pocos aspirantes y, y digamos, se podía dar, estaban las condiciones, pues, para que se pudiera usar más de un instrumento y al final cotejar todos los resultados y tomar una decisión. Por supuesto que en el contexto escolar, pues los tiempos, ¿no? Y las demandas, pues en ocasiones, pues no están las condiciones para poder aplicar más de un instrumento, ¿no? Y, y bueno, eso limita mucho el trabajo, ¿no? Desde ahí viene un interés común, la utilidad y lo situado del examen, ¿no? La utilidad de la información, yo creo que eso es a lo que deberíamos apuntar, más allá de querer abarcar todo un contenido o toda una competencia compleja, ir pensando en qué tan útil nos es para los fines que uno establece, ¿no? Y bueno,
cómo estos principios de complementariedad podrían aplicar en contextos educativos. Um, bueno, sabemos que el examen es eso, es solo uno de los tantos instrumentos o medios o dispositivos para obtener información del estudiante, que nos permite de entrada, digamos, sondear y ubicarlo en este, ¿no? Este continuo del dominio de cierto contenido y qué estrategias podríamos utilizar para mejorar ese aprendizaje o incluso ese proceso, ¿no? Que es el evaluar ya de él y para la evaluación del aprendizaje en general. Ujú. Siguiente, Laura, por favor. Entonces, algunas sugerencias rápido, que les menciono. Uno son los estándares de calidad, que ya les mencionaba, están bastante trabajados, hay bastante literatura al respecto, muy sofisticada, hay literatura como más flexible, ¿no? Con una lectura más rápida. Dos, que el rol del docente es central, como vieron, y del experto, pues, en diferentes escenarios. Ingreso, egreso, seguimiento, selección de personal. Y es clave por el tipo de conocimiento que tiene, ¿no? Que es del contenido, de cómo enseñan ese contenido, de lo que sucede dentro del aula y de sus estudiantes, ¿no? Como toda esa tradición y esa trayectoria, uf, es clave. Competencias transversales, como lo mencionaba, dirigir un equipo encargado de diseñar este tipo de exámenes de alto impacto, pues tiene que estar involucrado otro tipo de competencias, ¿no? En equipo, gestión de tiempo, resolución de conflictos, liderazgo y todo este tipo de cosas. Como mencionaba, conocer al estudiante, de dónde es, contexto geográfico, sociocultural, este, identidad y todo esto. Y un punto que mencionaba la doctora Patricia al inicio es la cultura de la evaluación, ¿no? Es decir, cómo o qué significado les otorgamos o le estamos otorgando a la evaluación, qué percepciones, qué actitudes te detona una evaluación, y cómo podríamos hacerlo para este, fomentar una cultura con más adecuada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y quiénes tendrán que hacerlo, ¿no? O sea, porque no necesariamente es un tema de uno como docente, ¿no? En ocasiones son autoridades educativas o son otras figuras que reproducen ciertas prácticas que hace que una cultura de evaluación algo deficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya para ir finalizando y empezar a dialogar con todos ustedes, ¿hacia dónde debería dirigirse la transformación del examen? Creo yo. Una, reforzar esta idea de que es solo un recurso, no es el instrumento por excelencia, tiene sus limitaciones graves, ¿no? También sus ventajas, por supuesto, pero en la medida de lo posible, si no es posible bien, utilizar otros instrumentos, sí tomar una decisión considerando que es solo el examen con sus limitaciones y ventajas. Perdón. También hay que visualizar lo estructural. Aplicar un examen no solo implica temas de contenido y técnicos, también tiene que ver con qué condiciones tenemos para aplicarlo, ¿no? Y quiénes lo están aplicando. Y es un tema ahí de estructural y operativo, ¿no? Y la utilidad como criterio central. Yo creo que también eso es algo que tendríamos que estar reforzando, ¿no? Que es cuestionar al examen en respecto a qué tan útil es la información que estoy obteniendo. Ujú. Mayor responsabilidad del diseñador. Puse diseñador pensando en quien elabora, pues, el examen, pero también en el estudiante. O sea, generalmente, digamos, en mi experiencia, uno como diseñador como que se lava las manos, pues, ¿no? Es de que, bueno, yo seguí los lineamientos y el examen o la prueba es técnicamente sólida y los resultados o los usos pues ya no me competen. Creo que no, creo que hay que ser más responsables, creo que verlo, no pensar en, en la estructura o no preocuparse tanto por la calidad técnica del instrumento, o sea, sí, pues,
pero que no esté por encima del estudiante, pues, o del sustentante. Eso me refiero. Y bueno, un tema de auge es cómo incorporar la inteligencia artificial en el diseño y elaboración de exámenes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo haría aún más económico, ¿no? En términos de tiempo, apoya a quien lo diseñe y lo aplique. Por ejemplo, en lo que mencioné en toda esta presentación, es el equipo que diseña, los aplicadores y quien toma las decisiones. Y a nivel del aula, esos tres trabajos lo hace el docente, ¿no? O sea, sí es un trabajo pesado. Y bueno, ¿cómo la IA podría ayudarnos a aligerar esa carga de trabajo sin perder pues, toda la tradición y trayectoria técnica del instrumento? Entonces aquí me gustaría cerrar, más o menos pensando en que no es el fin del cuestión del examen, sino una transformación, y esa transformación es, en resumen, reducir las expectativas que se tiene, reconocer sus limitaciones, reconocer el trabajo del docente en la elaboración de sus exámenes y cómo podríamos hacerle para hacer más fluido, ¿no? O reducir la carga laboral en el diseño de exámenes. ¿Sí? Y con la siguiente sería ya. Entonces, pues nada, abierto a los comentarios, esperemos el diálogo y muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted, a esta panorama amplia que ha enfocado hacia educación superior. Tenemos aquí maestros de diferentes niveles, mayoritariamente de educación básica. Tienen algunas preguntas. Déjeme decirle que nos acompañan profesores y profesoras de Puebla, de Querétaro, de Oaxaca, de Ciudad de México, de Tabasco, de Michoacán, de Morelos y del Estado de México. Ese es el gran no reto que esto nos plantea. En ese sentido, doctor, hay dos preguntas de parte de los profesores. Una de la profesora Patricia Ayala, que nos dice qué pertinente ve usted, sobre todo para primaria y secundaria, aplicar un examen final. ¿No? Me parece que los profesores de esos niveles, en la confianza y en la mesura y en el no abuso del examen, qué pertinencia, qué posibilidad le ve a esto. Otro profesor, el profesor José Pérez, nos dice en el escenario de maestros también de educación básica que a veces tienen dobles horarios, que a veces tienen grupos numerosos y a veces poco tiempo. ¿Qué recomendación les puede sugerir para la elaboración de exámenes? ¿Alguna literatura, algún ejercicio, algún banco de exámenes que les permita a ellos visibilizar nuevas maneras de elaborar estos ítems, estos planteamientos para los chicos? Y también el mismo profesor José nos dice, en caso de los exámenes extraordinarios para secundaria, ¿no? De cuál debería depender la decisión para mayor trascendencia y cómo debería de ser ese examen, ¿no? Las características, sobre todo de secundaria y de media superior, donde los chicos, por su edad, en esta cuestión ya de llevar asignaturas, de llevar o de convivir con diferentes profesores, pues los exámenes extraordinarios, algunos departamentales también que se aplican en estos niveles, digamos, cómo deberían de ser estos exámenes. Son tres preguntas que elaboran los profesores. Le dejo en el uso de la voz, doctor Oscar. Gracias. Respecto a la primera sobre exámenes, para finalizar el ciclo de, pues, bueno, primaria, ¿qué tan pertinentes son? Híjole, yo apostaría a otros métodos de evaluación, ¿no? Que seguramente lo hacen, ¿no? ¿Por qué? O sea, otras de las limitaciones de un examen, propiamente dicho, es el,
qué tan flexible o adaptable puedes traducir esa competencia a un estudiante en una etapa de desarrollo muy específica? Ujú. Entonces, a diferencia de universidad, bueno, educación superior, media superior, incluso secundaria, donde los alumnos ya están en una etapa de desarrollo más avanzada, híjole, en primaria yo creo que lo más probable es que se tope con el riesgo de que el estudiante no reconozca bien o que el reactivo esté elaborado de manera muy sofisticada que no permite al estudiante justamente demostrar su conocimiento. Ujú. O sea, creo que pasó en su momento, no recuerdo con qué examen fue, a gran escala, no recuerdo si fue PISA, la verdad, o fue uno de estos exámenes, donde un reactivo, no estaba dando puntajes muy bajos y cuando uno lo analiza, se da cuenta de entrada de que el lenguaje era muy sofisticado para el alumno, ¿no? Entonces, y digamos, el reactivo se sostenía por sí solo, pues, ¿no? Cumplía con todos los criterios de que, bueno, está bien elaborado, hay una tarea que se solicita, opciones de respuestas adecuadas, o sea, el ítem era muy, muy, muy sólido. El tema fue no considerar de entrada la diversidad cultural de los menores y la etapa de desarrollo en la que estaban. Entonces, yo creo que para evitar eso hay otros métodos que seguramente funcionarán mejor, ¿no? Digamos, durante todo el año hacen, digamos, este tipo de evaluaciones, seguramente pues yo creo que incluso estaría más una evaluación final, un examen sobre todo, un examen final de conocimientos. Híjole, yo lo veo a mi juicio, ¿no? Poco, poco pertinente, ¿no? Y bueno, respecto a las otras preguntas sobre literatura, o sea, híjole, te puedo pasar, bueno, si el maestro está aquí presente y me proporciona su correo aquí en el chat, le mando literatura de cómo, digamos, literatura para poder diseñar reactivos, de qué criterios uno, ¿no? Checa, sobre todo como para a nivel de aula, ajá. Porque tampoco estamos hablando de evaluaciones como a gran escala, que requiere un equipo mucho más grande. Estamos hablando a nivel de aula, donde quien lo está diseñando y todos son ustedes, pues, ¿no? De manera individual. Entonces hay literatura como para puntos a considerar al momento de hacer este tipo de exámenes. Te lo podría con gusto mandarle correo y le envío la información, ¿no? O sea, sin problema, ¿no? Sobre la pregunta de estos exámenes extraordinarios en secundaria, no recuerdo en cómo es la lógica de quiénes son los que lo aplican, pero yo ahí sugeriría de entrada seguir la literatura, ¿no? Que podría darle, y el trabajo colaborativo con sus pares, ¿no? O sea, docentes que estén en la misma línea o en la misma, o que imparten una asignatura de alguna manera, discutir el examen que se pretende implementar en ese momento, porque eso de alguna manera habla o de evidencia de una validez contextual, ¿no? Este, sí, yo creo que esa sería como la estrategia que yo seguiría, ¿no? Compartirlo con un par, que vea el examen, sus opiniones, observaciones, si estamos hablando de lo mismo, y yo creo que eso podría darle más, mm, digamos, solidez, ¿no? Técnica del instrumento. Ujú. Sí, yo apostaría por eso. Muchas gracias, doctor Oscar. En el caso del tema del examen final, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que si vamos haciendo evaluaciones parciales que incluyan exámenes, observaciones, guías, algunas listas de cotejo, algunos Ujú. portafolios, me parece que un buen examen final sería algún
generar a los chicos actividades que les permitan mostrar a través de algún producto mucho más práctico lo que han aprendido, de 2 o 3 asignaturas si es primaria o de secundaria si es una asignatura. Creo que les va a generar mucho más satisfacción el hecho de presentar en una exposición, en un evento, en una muestra, algo que les permita mostrar lo que han aprendido. En relación a los exámenes, el maestro José que dice que hay poco tiempo, fíjense, doctor, que Mejoredu, las últimas evaluaciones que elaboró, lamentablemente es un organismo que desapareció, nosotros pudimos rescatar muchísimos de los exámenes más situados que usted ya mencionó, donde la elaboración del ítem parte de una situación, de ahí se derivan algunas preguntas más críticas, más reflexivas. Creo que por ahí es la gran transformación para educación básica y el maestro José nos deja su correo, pero si Sí, usted nos manda algunos instrumentos, nosotros conjuntamente con lo de Mejoredu se lo compartimos a todos los maestros que ingresaron por aquí. Y yo quisiera una reflexión final, doctor, porque es una gran discusión que estamos tratando de enfrentar durante estos martes con Grupo Loga. ¿Qué piensa de la reprobación? A mí este término, desde que yo era maestra, de verdad yo decía no puede existir, porque no podemos esperar al momento final para decir estás reprobado. Con esto cerramos, doctor, con su comentario, por favor. sí, claro. Bueno, primero agregar a lo que plantea, recordar respecto a la pregunta, a la primera pregunta, ¿no? Sobre primaria y secundaria. Digo, primero, últimos años de primaria. Recordar que hay que privilegiar qué tan útil va a ser esa información, ¿no? O sea, si no va a abonar más a la información que ya tengo, que recolecté durante todo el siglo, pues está un poco de más, ¿no? Bueno, es como para ahí, aprovechar el comentario que hizo, doctora. El término de reprobación, híjole, también estoy en contra. O sea, y es que pega en varias áreas o temas, ¿no? De la evaluación. Por un lado, tienes que, díganme ustedes, si eso abona a una cultura favorable de evaluación, ¿no? O sea, que un término que históricamente se le ha atribuido y ha generado un significado de desigualdad, ¿no? Que de discriminación. Híjole, yo creo que podría al contrario, limitar una cultura a lo mejor más mm, rica, ¿no? Fértil para poder hacer este tipo de evaluaciones que al final del día es información que requerimos, ¿no? O sea, no lo hacemos con otro, bueno, la intención es no hacerlo con otro propósito. Ahora, otra área que le pega también de por qué tampoco estoy de acuerdo con el término del reprobación su uso, es lo que comenté, me parece, al inicio de la presentación, ¿no? O sea, las inferencias que uno puede hacer, en ocasiones se distorsionan, ¿no? Entonces, el examen y cualquier instrumento y cualquier evaluación en realidad, o sea, ya en el sentido más amplio, solo es para tomar una decisión, ¿no? Que va a estar acompañada de otras estrategias y que eso implica responsabilidad de otros autores, ¿no? De otros, pues sí, de otras autoridades, de otros personajes y sustentar o fundamentar el reprobado por la puntuación de un examen, o sea, sí atenta sobre todo a ciertos principios de validez, porque no da, pues, no da para de ningún examen. Sus resultados dan para que uno pueda afirmar que una persona está reprobada. ¿Por qué? Porque la reprobación tiene un significado social que lejos de lo que estamos hablando en términos de técnicos, ¿no? Y conceptuales de un instrumento. Entonces, y es complicado cómo también cambiar eso incluso este lenguaje, porque lo tenemos bien arraigado, pues, ¿no? O sea, prácticamente es el aprobado y el reprobado.
y listo, pues, y uno como que lo asume. Entonces yo creo que más que transformar el examen, hay que transformar las inferencias que uno hace a partir de ello, ¿no? Hay que transformar la cultura de la evaluación, ¿no? Sí, yo creo que por ahí sería mi reflexión. Pues doctor, nos deja muchas reflexiones, nos deja muchos términos para pensar nuestro quehacer dentro del aula, dentro de nuestras escuelas, a partir de un instrumento que debe de combinarse con muchos más, que no debe de generarse un abuso, usted lo mencionó al principio, y que debe de trascender las calificaciones y más bien darnos elementos, información para ir acompañando paulatinamente a los estudiantes y que no al final nos tengamos que sorprender a las familias, a los propios muchachos, a lo mejor con una valoración poco adecuada. Pues maestros y maestras, les agradecemos mucho que se den estos espacios para seguir pensando sobre su propia práctica y los que puedan prender su cámara para irnos a galería, nos despedimos. Doctor, muchísimas gracias por sus aportaciones. Gracias a todas las maestras y maestros que están aquí de diferentes entidades. Nos vamos preparando para este fin de ciclo escolar. Un abrazo a todos. Muchas gracias Hasta a todos por luego. estar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.